G-Cookers, los últimos conciertos de BTS nos dejaron más de un momento para poner en repetición. Porque si algo llamó muchísimo la atención, fue ver nuevamente a Jimin y Jungkook mucho más relajados, risueños y juguetones entre ellos. Tuvimos miradas, sonrisas, pequeños acercamientos y esos gestos que, aunque duran apenas unos segundos, terminan convirtiéndose en los favoritos de los fans. Así que primero vamos a disfrutar de algunas imágenes de estos dos conciertos y después hablamos de esos momentos que definitivamente merecen una segunda mirada. Y ahora sí, comenzamos con uno de mis favoritos. Jungkook estaba cantando la parte final de Please, llegando a esa frase tan llamativa de All I Want Is You, mientras dirigía su atención hacia Jimin. Y justo en ese momento, Jimin comenzó a darle pequeños golpecitos en la espalda mientras le sonreía de una manera enorme. La sonrisa de Jimin era preciosa. Obviamente, no podemos saber exactamente qué intención tenía Jungkook al cantar esa parte, pero el contexto hizo que el momento se sintiera especialmente coqueto y juguetón. Además, si miramos con atención, parece que Jungkook intenta acercarse un poquito más, como si buscara la mano de Jimin, mientras Jimin responde tomándolo de la muñeca. Y ahí tenemos nuevamente esa dinámica tan característica entre ellos. Jungkook acercándose y Jimin respondiendo con una mezcla de sonrisa y ese pequeño gesto de ya, tranquilo. Todo mientras ambos parecen estar disfrutando muchísimo del momento. Y es imposible no mencionar la sonrisa de Jungkook. Cuando está jugando con Jimin, se le nota completamente relajado y feliz. Y Jimin tampoco puede ocultar esa sonrisa enorme cuando Jungkook está cerca. En otros momentos incluso pudimos ver a Jungkook rodeándolo, mirándolo y permaneciendo muy cerca, mientras ambos continuaban compartiendo esas pequeñas interacciones que hacen que los fans inmediatamente comiencen a prestar atención. Ahora sé que muchos están preguntándose si estas interacciones continuarán, si volverán a ponerles límites o si nuevamente los veremos más reservados. Pero sinceramente no tenemos una respuesta para eso. Y creo que lo mejor es no vivir estos momentos pensando en lo que podría pasar mañana. Tenemos estos conciertos, tenemos estas imágenes y podemos disfrutarlas. Dejemos que Jimin y Jungkook sigan siendo ellos mismos y simplemente disfrutemos cuando los vemos sonreír, jugar y compartir escenario. Lo curioso es que, mientras muchos estábamos celebrando estos momentos, nuevamente aparecieron cuentas intentando convertir todo en una pelea de ships. Hace unos días, algunas personas aseguraban que Jungkook supuestamente había puesto distancia con Jimin, que se había cansado de él y que ya no quería tenerlo cerca. Pero ahora que volvemos a verlo sonriente y juguetón junto a Jimin, la explicación cambia y comienzan a decir que supuestamente Jimin lo manipula. Entonces, ¿en qué quedamos? Si no interactúan, dicen que están peleados. Si interactúan, dicen que Jimin lo manipula. Parece que cualquier cosa que hagan termina siendo utilizada para construir una narrativa negativa. Y eso es justamente lo agotador de estas guerras de fandom. En lugar de disfrutar de los integrantes, algunas personas sienten que todo tiene que convertirse en una competencia entre ships. Y lamentablemente, esa actitud también terminó afectando el bonito momento que Jimin tuvo con una niña durante el concierto. Jimin se acercó a ella, le dio un obsequio y un beso, y la pequeña evidentemente estaba muy feliz. Su madre incluso compartió lo agradecida que estaba por ese gesto. Debería haber sido simplemente un recuerdo precioso para una fan,
pero algunas personas decidieron cuestionar las intenciones de Jimin y decir que supuestamente se había aprovechado de la situación o que había tomado una idea que supuestamente correspondía a Taehyung. Y sinceramente, ¿por qué convertir un gesto bonito en una competencia? Lo peor es que algunos comentarios terminaron dirigidos incluso hacia la propia niña. Estamos hablando de una fan que simplemente estaba viviendo un momento especial con su artista favorito. Ella no tiene absolutamente nada que ver con las guerras de ships, las teorías del fandom, ni las discusiones entre cuentas. No debería recibir ataques por algo tan inocente. Podemos disfrutar de Jikook, emocionarnos con sus miradas, sus sonrisas y sus momentos juntos, pero eso no significa que tengamos que atacar a otras personas. Hay una diferencia enorme entre divertirse con un ship y utilizarlo como excusa para lanzar odio. Así que yo prefiero quedarme con lo bonito que nos dejaron estos dos conciertos. Jimin y Jungkook sonriendo, cantándose, acercándose, jugando y disfrutando de esos pequeños momentos juntos. No sabemos qué ocurrirá después y tampoco necesitamos preocuparnos por adelantado. Disfrutemos lo que tenemos delante, porque después de ver esas miradas, esas sonrisas y esa química tan juguetona, podemos decir que estos dos conciertos definitivamente nos dejaron muchísimo material Jikook para disfrutar.